Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con polígonos. Inicialmente veamos lo que es la definición de un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana cerrada formada por una secuencia finita de segmentos de rectas consecutivas que encierran una región en un plano. Ahora veamos cuáles son los elementos que me conforman un polígono. Inicialmente vamos a empezar por los lados. Los lados del polígono, en este caso que es un pentágono, pues tiene 5 lados y es un pentágono regular, cada uno de sus lados son iguales. ¿Qué viene siendo los lados de un polígono? Pues los segmentos de recta que lo limitan. Un polígono también tiene ángulos internos y son los formados por dos lados consecutivos. Cada uno de estos dos lados consecutivos me forma lo que son los ángulos internos del polígono. Además de eso, pues también tenemos lo que nosotros conocemos como los ángulos externos. ¿Y qué es un ángulo externo? Pues es la extensión de uno de sus lados con uno de los lados adyacentes. El ángulo que se me forma aquí es un ángulo externo del polígono. En este caso, si extendiéramos cada uno de los lados de este polígono, pues también tendríamos 5 ángulos externos. Como es un polígono regular, cada uno de esos ángulos van a ser iguales. También tenemos como elemento los vértices, que son los puntos de intersección de cada uno de los lados. Siendo esto un pentágono, pues tiene 5 vértices, 5 lados iguales, 5 ángulos iguales y 5 ángulos externos iguales. Otro elemento del polígono son las diagonales. ¿Y qué son las diagonales? Son segmentos de recta que conectan dos vértices no consecutivos o adyacentes de un polígono, ¿cierto? En este caso vemos acá una diagonal, podemos visualizar otra diagonal que parte de aquí a acá con dos vértices no consecutivos. Otra diagonal puede ser esta que encontramos acá. Existe otra diagonal adicional. Todas las diagonales son aquellas que me conectan dos vértices no consecutivos. En el caso del pentágono, estamos hablando de que este tiene exactamente 5 diagonales. ¿Sí? Que se me forma una estrella. Entonces recordemos que el nombre de esta figura es el pentágono y que tiene 5 lados. Adicionalmente tenemos otro elemento que es el centro del polígono. Este centro del polígono es un punto que es equidistante a cualquiera de los vértices de este polígono, o sea que está a igual distancia de los vértices del polígono. Otro elemento que tenemos es el radio, y el radio es ese segmento de recta que une el centro del polígono con cualquiera de sus vértices, ¿sí? Para todo polígono regular, el radio va a ser siempre esa distancia, la distancia que hay desde el centro del polígono a cualquiera de los vértices. En este caso, en el pentágono, pues encontramos que van a haber 5 radios, porque la distancia equidistante del centro del polígono, cualquiera de sus vértices, lo denominamos un radio. Bueno, también encontramos otra línea que es la apotema, y la apotema es la línea que va desde el centro del polígono al punto medio de uno de sus lados. Esa es la apotema. En el caso del pentágono tenemos 5 apotemas, porque todo segmento de recta que va desde el centro del polígono al punto medio de uno de sus lados lo vamos a denominar apotema. Estos en sí serían los elementos que me conforman un polígono. ¿Qué tenemos? Pues tenemos los lados, tenemos los vértices, tenemos los ángulos tanto externos como internos, tenemos las diagonales, tenemos el centro, el radio y la apotema. Básicamente esos son los elementos que conforman el polígono. Adicional a eso, pues también encontramos una forma de cómo calcular las diagonales de un polígono. Independientemente del polígono que tengamos, lo podemos calcular a través de esta ecuación, en donde podemos decir aquí que D es el número de diagonales que tiene un polígono y N es el número de lados del polígono. En este caso, en el pentágono, si lo hacemos para el pentágono, sabemos que el pentágono tiene 5 lados y lo que hacemos es resolver la ecuación. D es igual a N por N menos 3. En este caso, N es el número de lados. Entonces, reemplazamos, en vez de N, colocamos el 5 y multiplicamos, ¿cierto? Y todo esto lo dividimos entre ¿qué? Entre 2. Entonces, aquí lo que hacemos es que 5 lo dejamos igual y 5 menos 3 me da 2 sobre 2. Puedo simplificar el 2, o 5 por 2, 10 dividido 2, eso me da 5. Y 5 es la cantidad de diagonales que tiene en este caso el pentágono. A través de esta ecuación, como lo acabo de decir, puedo calcular las diagonales de un polígono. Además también podemos encontrar una ecuación que me permita hallar la suma de los ángulos internos de un polígono, ¿sí? En este caso voy a tomar el hexágono como ejemplo. Y tenemos que esta ecuación me permite calcular la suma de los ángulos internos del polígono. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? Que la suma de los ángulos internos de un polígono es igual a 180 por n menos 2. Donde podemos definir aquí cada una de las variables como que S es la suma de los lados y n es el número de lados que tiene el polígono. En este caso el hexágono sabemos que tiene 6 lados. Si lo aplicamos para esta figura geométrica,
esta ecuación, tenemos que S es igual a ¿qué? A 180 por 6 menos 2. En este caso 6 es la cantidad de lados que tiene el hexágono, ¿cierto? Si a 6 le quito 2 me queda que eso es 4, ¿cierto? Entonces 180 por 4, eso me da 720. Y 720 vendría a ser la suma de los ángulos internos de este polígono. Podría yo decir que si estos ángulos son iguales, quiere decir que estos ángulos son equivalentes ¿a qué? A 120 grados, porque son 6 ángulos internos que tiene este polígono. Entonces, si observamos esto, podemos decir que esta fórmula se aplica a todos los polígonos, tanto regulares como irregulares, para poder calcular ¿qué? La suma de los ángulos internos de un polígono. Adicional a eso, yo puedo calcular la medida de los ángulos internos de un polígono regular, ¿sí? Si el polígono es regular, o sea que todos sus lados son iguales, en este caso tengo como ejemplo el decágono, o sea que tiene 10 lados, puedo calcular que la medida de los ángulos internos con la ecuación anterior dividiéndola sobre n. Es la misma ecuación anterior, pero la divido sobre n. Y esa ecuación me permite calcular la medida de los ángulos internos de un polígono regular. Aquí podemos definir cada una de las variables, ¿no? Sabemos que m es la medida de los ángulos internos de un polígono regular y n también es el número de los lados. Si voy a hacer el mismo procedimiento del ejercicio anterior, pues simplemente voy a calcular la medida de los ángulos internos para este decágono. Entonces lo que hago es reemplazar en la ecuación donde vea n sobre 10 y lo divido por 10. En este caso, ¿a qué me equivale? 180 lo puedo simplificar y me queda que eso es 18 y 10 menos 2 es 8, o sea que me va a quedar que eso es 18 por 8 y 18 por 8 es igual a 8 por 8 64 y 8 por 1 8, 80 más 6 14, 144, que esa sería la medida de ¿qué? De los ángulos internos de este decágono. Quiere decir que cada uno de estos ángulos mide 144 grados, ¿cierto? Además es importante entender que esta fórmula solo se aplica para polígonos regulares. Bueno, a continuación vamos a ver lo que tiene que ver con la clasificación de los polígonos. Hay que tener en cuenta que los polígonos se clasifican de acuerdo a unas características específicas. Vamos a ver inicialmente el número de los lados. Para esto quiero aclarar lo siguiente. Tenemos los triángulos, pero para los triángulos específicamente y para cada uno de los polígonos que vamos a encontrar acá, cada uno tiene su propio estudio, ¿no? Aquí simplemente vamos a dar una información básica de acuerdo al número de lados, cuáles son los polígonos que tenemos. En este caso pues tenemos los triángulos, tenemos los cuadriláteros, que son aquellos que tienen 4 lados, ¿cierto? Los triángulos son aquellos que tienen 3 lados, y también tenemos de aquí en adelante pues de acuerdo al número de lados que tengan, pues tenemos los pentágonos, tenemos los hexágonos, tenemos los heptágonos, tenemos los octágonos, tenemos los eneágonos, tenemos los decágonos y de ahí en adelante más polígonos que podemos clasificar de acuerdo al número de lados. Vuelvo a aclarar, es importante entender que aquí simplemente vamos a dar una información básica de cada uno de estos polígonos de acuerdo al número de lados que tiene. Esta información, como lo acabo de comentar, es básica. Por ahora solo vamos a hacer el estudio de la clasificación de acuerdo al número de lados de, en este caso, estos polígonos en especial. También tenemos esa clasificación de acuerdo a ¿qué? A la longitud de los lados. De acuerdo a la longitud de los lados tenemos a los polígonos regulares. ¿De cuáles son? Pues son todos los polígonos que tienen todos sus lados y sus ángulos iguales. Y también encontramos ¿qué? Los polígonos irregulares. ¿Quiénes van a ser los polígonos irregulares? Pues todos aquellos que no son regulares, o sea, todos los que tienen sus lados y ángulos diferentes. Adicional a eso, según su forma, también tenemos un tipo de polígonos que son los polígonos cóncavos y los polígonos convexos. Vuelvo a decirlo, inicialmente lo que vamos a dar es una información básica de lo que es la clasificación de estos polígonos, ¿ok? ¿De acuerdo a qué? Al número de lados, de acuerdo a la longitud de los lados y de acuerdo a su forma. ¿Listo? Entonces veamos acá la clasificación de los polígonos según su número de lados. Hablamos del triángulo. El triángulo como tal es una figura geométrica que tiene 3 lados y 3 vértices. Para el triángulo y cada uno de los polígonos tiene su propio estudio, ¿no? Adicional a eso pues encontramos lo que es un cuadrilátero. ¿Un cuadrilátero qué es? Pues una figura geométrica plana cerrada formada por 4 lados y 4 vértices. Y tenemos los pentágonos, que es una figura geométrica que tiene 5 lados y 5 vértices, como el que vimos inicialmente. Adicional a eso pues tenemos también, de acuerdo al número de lados, pues el hexágono, que es una figura geométrica que tiene 6 lados y 6 vértices. Tenemos el heptágono, que también es una figura geométrica que tiene 7 lados y 7 vértices.
y 7 ángulos también. Tenemos el octágono, que es una figura geométrica que tiene 8 lados, 8 vértices y 8 ángulos. Tenemos el eneágono, que también es una figura geométrica que tiene 9 lados, 9 vértices y 9 ángulos. Tenemos el decágono, que es una figura geométrica que tiene 10 lados, 10 vértices y 10 ángulos. Todos los que estamos viendo en este momento son polígonos regulares, ¿no?, cuyos lados y ángulos son iguales. Además tenemos el endecágono, que es una figura geométrica que tiene 11 lados, 11 vértices y 11 ángulos. También es conocido como el undecágono. Se puede decir endecágono o undecágono, que es una figura geométrica que tiene 11 lados, 11 vértices y 11 ángulos. También tenemos el dodecágono, que es una figura geométrica que tiene 12 lados, 12 vértices y 12 ángulos, ¿sí? Un dodecágono regular. Tenemos el tridecágono, que es una figura geométrica que tiene 13 lados, tiene 13 vértices y 13 ángulos. Y a partir de acá, pues yo puedo decir que cada vez que nosotros tengamos una figura geométrica de más de 13 lados, también se conoce como figura geométrica de 13 lados. Muchas veces ni siquiera lo nombran como el tridecágono, sino figura geométrica de 13 lados. El polígono que tiene 14 lados iguales se llama una figura geométrica de 14 lados. Obviamente, si observamos acá, lo que vemos es que acá al decágono se le está anteponiendo un prefijo, el tetradecágono. Podríamos decir que desde la figura de 11 lados, el undecágono, ya se le viene agregando a cada una de estas palabras el prefijo, ¿no? Aquí dodecágono, tridecágono, tetradecágono, y pues de ahí en adelante se le estaría agregando ese prefijo de acuerdo a la cantidad de lados. El pentadecágono, que vendría a ser una figura geométrica de 15 lados con 15 vértices y 15 ángulos. También tendríamos el hexadecágono, que sería una figura geométrica de 16 lados, 16 vértices y 16 ángulos. Tendríamos también el hectadecágono, que vendría a ser ¿qué? Una figura geométrica de 17 lados, de 17 vértices y 17 ángulos. Tendríamos el octadecágono, que es una figura geométrica de 18 lados. Tendríamos el eneadecágono, que es una figura geométrica de 19 lados. Y digamos que tendríamos el icodecágono, que sería una figura geométrica de 20 lados. Les recuerdo, normalmente estos polígonos que tienen más de 10 lados se dicen simplemente figura geométrica de 11 lados, de 12 lados, de 13 lados, pero si quisiera nombrarlos de otra manera, podría hacerlo anteponiéndoles este prefijo, el prefijo que hace referencia a número de lados. Bueno, el icodecágono, pues volvemos a decir, es la figura geométrica que tiene 20 lados, 20 ángulos y 20 vértices. Adicional a eso, pues podemos hablar de la clasificación de los polígonos de acuerdo a otra característica, a la longitud de los lados, ¿cierto? Para eso tenemos que los polígonos regulares, que ¿cuáles son? Pues son todos los que acabamos de ver, todos aquellos que tienen sus lados iguales y fueron los que acabamos de nombrar. Y también tenemos los polígonos irregulares. ¿Y cuáles son los polígonos regulares? Pues son todos aquellos polígonos que no son regulares, ¿cierto? O sea, ¿qué significa eso? Que cada uno de esos polígonos va a tener ni la forma, ni los lados, ni los ángulos iguales, sino que son diferentes. Cada una de las medidas de estos polígonos son diferentes. Por eso le llamamos polígonos irregulares, ¿ok? Entonces, recordemos, clasificación de los polígonos de acuerdo a la longitud de sus lados. Tenemos los polígonos regulares, que son todos los que ya acabamos de ver, que cumplen la condición de que tienen todos sus lados y ángulos iguales. Adicional a eso, tenemos los polígonos irregulares, que son los que no cumplen ninguna de esas condiciones, que cada uno de sus lados tienen dimensiones diferentes y sus ángulos también. Además, también tenemos la clasificación de los polígonos según su forma, y para esto tenemos los polígonos cóncavos y los polígonos convexos. En el caso de los polígonos cóncavos, son aquellos polígonos que primero pues son irregulares. Además, tienen internamente un ángulo mayor a 180 grados. ¿Sí? Aquellos que cumplen esa condición, que tienen un ángulo mayor a 180 grados, son polígonos cóncavos. Y otra característica es que cuando yo paso alguna de las diagonales dentro del polígono, una de sus diagonales va a ser externa, ¿sí? Recuerde que la diagonal es aquella línea que me une dos vértices no consecutivos de un polígono. Entonces, en este caso tenemos un ángulo mayor a 180 grados y una diagonal por fuera, por el exterior del polígono. Si observamos el otro polígono, también encontramos aquí un ángulo mayor a 180 grados y encontramos que existen diagonales dentro del polígono, pero también encontramos diagonales exteriores al polígono. Siempre que cumplen esa condición, hablamos de que estos polígonos son polígonos cóncavos. ¿Cuáles serán los polígonos convexos? Pues los polígonos convexos son aquellos que tienen todos sus ángulos internos menores a 180 grados y son exactamente todos los que acabamos de ver. Los polígonos regulares cumplen esa condición, son polígonos convexos. Bueno,
Espero que esta información les haya gustado. Acá les dejo unos ejercicios por si quieren de pronto desarrollarlos. Y como siempre les agradezco por estar en este canal y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.